que están haciendo en estos sectores en expansión como la maquiladora, sino también en sectores que antes representaban algo, ¿no? Donde el sindicalismo era activo o representativo, se está convirtiendo de hecho en un sindicalismo de protección de los empresarios. Claro, sin llegar al extremo de que los representantes sindicales son elegidos por la patronal, como suele ocurrir en el sector de las maquiladoras con contadas excepciones. En el sector público, y específicamente en el sector público asociado al sector educativo, específicamente en educación básica, y más específicamente en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el fenómeno tiende a ser muy distinto. Mientras vemos la declinación de la representación sindical en el ámbito laboral, en el ámbito político, incluso en la estructura social del país, como se ha visto, por ejemplo, en la caída a casi la mitad en los últimos 25 años de la tasa de sindicalización en el país. Mientras eso ocurre en el sector privado, en el sector público y específicamente en el sector educativo, en el caso del CENTE ocurre un fenómeno distinto. Es un sector que continúa en expansión, es un sector que además no ha perdido poder político, sino que lo ha consolidado en los últimos 20, 25 años y se ha mantenido como un interlocutor importante frente a la patronal. En este caso, la Secretaría de Educación Pública Nacional y las Secretarías de Educación Pública de los estados. Los últimos años hemos visto que se ha debilitado el papel del Estado en la conducción del sistema educativo nacional en beneficio de la representación sindical. A diferencia del sector privado, vemos a un sindicalismo magisterial cada vez más fuerte, no solamente fortalecido como interlocutor, sino consolidado como cogestor del sistema educativo, sobre todo de las condiciones de trabajo de los maestros, pero también como cogobernante y gobernante del sistema educativo nacional y en muchos estados de los sistemas educativos de los estados. Necesitamos cambiar las reglas del juego. Para los neoliberales, el sindicalismo es siempre un obstáculo, es siempre un enemigo a vencer. Y por otro lado, reconocer que los trabajadores necesitan recuperar el derecho a ser ellos los que decidan. Las políticas de estos gobiernos actuales tienden a incrementar ese nivel de inseguridad porque parten de la premisa que la inseguridad laboral va a provocar más inversión. Es un gigantesco error porque apuestan a abaratar más la mano de obra, a incrementar el control y yo diría a consentir la corrupción. El cambio tiene que ser por la vía de recuperar la democracia, colocar en el lugar correcto, en manos de los trabajadores, el destino y el futuro del sindicalismo, en cortar definitivamente ese control empresarial que ahoga el sindicalismo. Hoy son los verdaderos mandones pero del no sindicalismo. en Sonora. No, en Sonora no son. No, yo sin duda. Por eso que hemos Javier hablado de islas. A ver, Javier, Javier es palabra. un ejemplo de ello. Yo creo que ahorita tenemos que regresar al sindicalismo de asambleas, pero también a un sindicalismo profesional, de entrar a la entraña misma de la empresa, a ponerse el overol y a ver los procesos de producción y a ver realmente cómo se incrementa la productividad en las empresas. Ese sindicalismo productivo que tanto le hace falta al país, pero que no debe dejar de ser democrático y que también debe ser un sindicalismo transparente. Creo que tiene que impulsarse mucho la calidad de la educación, pero en serio, más allá del discurso, para que también los sindicatos sean producto de una sociedad más educada, más preparada, que vaya al futuro a mejorar y a impulsar a un México que lo requerimos más justo, con menos desigualdad de la que ahorita gravemente estamos padeciendo. Yo creo que es importante matizar los juicios facileros que se han expresado en los últimos tiempos, y es una imagen que tiende a predominar de que el sindicalismo es malo per se y que no hay mejor reforma que suprimirlo, ¿sí? Yo no creo que sea así, y no creo que sea así ni siquiera en el ámbito educativo. Cuando uno compara el antes y el después del sindicalismo magisterial, uno puede hacer un balance y decir, antes del sindicalismo los maestros tenían una vulnerabilidad en el empleo.
Antes del sindicalismo, el sistema de formación inicial y continua de los maestros era débil, aunque también se puede señalar que algunos de los problemas fundamentales del sector educativo derivan de la falta de claridad y de deslinde entre los ámbitos de la representación de la autoridad educativa, por un lado, y el ámbito de la representación sindical. Y con eso me quisiera despedir. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco mucho a todos, viejos compañeros, de estas reflexiones que hemos tenido hoy día. Muchas gracias. Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a este proyecto colectivo de análisis sobre la historia y los grandes problemas de México en el marco del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Pero esta vez vamos a discutir, a platicar, a dialogar sobre la historia y la realidad del campo mexicano. El campo de México no es solo su paisaje, sus bellas costas, sus inmensas montañas, su gran desierto. También son sus hombres, son los campesinos que ahí viven, los que tienen éxito en la agricultura de exportación, los del sector de la economía campesina, que muchas veces tienen que emigrar para no perecer en la pobreza y la sobrevivencia. Y también están los 5 millones de recolectores del desierto y los más de 10 millones de indígenas que viven en 56 pueblos o 56 naciones. Yo creo que el punto principal de las características de programas de apoyo o de cómo tratan los países desarrollados a su campo es, uno, que lo tienen en la parte alta de la agenda de los gobiernos federales. Eso es un tema de muy alta importancia. Segundo, que tienen todo un marco de políticas públicas de largo plazo. Este es un tema fundamental, que le permiten a los productores y a los agentes económicos que van al sector tener la certidumbre que se requiere para generar inversiones. Aquí en nuestros países, afortunadamente, cada año tenemos que ir a la Cámara Legislativo a renovar los programas que van al sector. Otro punto muy importante es que tienen una plena conciencia de la importancia de una serie de instrumentos que son indispensables para un sector agropecuario exitoso. Un sistema de financiamiento especializado, por ejemplo, o un régimen fiscal diferenciado que reconoce la volatilidad de las inversiones y de la producción en el sector. Un esquema que le permite captar los excedentes de sus mercados domésticos y promover sus exportaciones. Y todo esto los lleva a tener un marco de política pública que le permite a los productores ser viables y ser altamente competitivos. Manuel, ¿cómo sientes la actitud de Brasil, por ejemplo, para impulsar su campo? O China, o la India, o esos países que le dan prioridad. Hace 40 años Brasil importaba 20 o 25% de lo que se comía. Y en aquel entonces hicieron un acuerdo nacional, allá por los años 70, principios de los años 70, hicieron un acuerdo nacional para impulsar básicamente 2 temas a nivel de la República: alimentos y petróleo. La gente se empezó a reír, honestamente, yo entre ellos, dije, están pero si zafados los brasileños. Bueno, actualmente Petrobras es mucho más grande que Pemex, para dimensionar de lo que estamos hablando. Y Brasil exporta el 30% de lo que produce. Sí, no solamente ya abastece el mercado interno, sino que exporta una gran cantidad, pero sobre todo fundamentaron la investigación en el campo. Particularmente en el caso de China, ha pasado de ser, propiamente dicho, un estado altamente deficitario en una primera parte, hace 10 años todavía, a ser un jugador importante ya en el